Hola a todos, este proyecto de introducción a la ciencia de datos presentado por Manuela Cardona propone el análisis de patrones de compra en Estados Unidos según la edad y el estado del usuario. Este proyecto inicialmente se basa en realizar un análisis de cada variable, mirar que no haya valores faltantes y graficar cada una de estas variables según si era cuantitativa o cualitativa. Entonces tenemos variables de edad, género, el ítem de compra, la categoría de la compra, la cantidad que se gastó el usuario, la locación del usuario, es decir, el estado de los Estados Unidos de donde proviene, la talla de la persona, el color favorito, entre otros como la reseña que la persona da del producto y otros como método de pago preferido y método de pago empleado. Como podemos visualizar en estas gráficas, las distribuciones tienden a ser de carácter normal o uniforme, y esto se debe al teorema del límite central, debido a que cuando nosotros realizamos un promedio de todos los datos, pues esto va a tender a tener este comportamiento. Es por esta razón que es muy difícil realizar un análisis con todos los datos, y por eso se proponen las agrupaciones por edad y por estado para evitar este tipo de distribuciones. Entonces, inicialmente nosotros calculamos cálculos o métricas estadísticas donde vimos que en esta base de datos la mayoría de las personas tienden a ser mayores, mayores de 51 años, y la moda está alrededor de los 40 años. Entonces, inicialmente se presenta la agrupación por estados, donde vemos primero el número de datos que nos proporciona la base de datos según cada estado, donde vemos que el mayor número de datos se encuentra con 96 y el menor con 63. Entonces no están realmente tan alejados, solo son 33 datos de diferencia de aporte para cada estado. Además vemos la cantidad de compra promedio según el estado, donde hay estados que son mucho más costosos. Por ejemplo, Alaska es uno de los más costosos, y esto se debe a que Alaska está mucho más aislado, alejado, y por temas de transporte, de importación, todo puede llegar a ser mucho más caro, mientras estados que están en lugares centrales son mucho más económicos debido a que tienen mayor acceso a diferentes lugares. Por último, se grafica la edad promedio, la cual se encuentra entre los 40 años, de hecho la más alta está en 48 años. Es así como se proponen tres grupos para las edades, entre jóvenes, adultos y mayores: jóvenes entre 18 y 30, adultos 31 y 50 y mayores a 51. Por esta razón vemos ya que gracias a esto ya las distribuciones no son normales, mejoran un poco, y a partir de estas agrupaciones se realizan análisis, empezando por la matriz de correlación para cada grupo de edad, donde vemos que existen altas correlaciones entre ciertas variables, las cuales se pueden visualizar mejor al calcular la entropía por cada grupo de edad. Por ejemplo, acá miramos cómo la cantidad de compra aumenta o tiene una alta relación según la edad. También vemos este comportamiento gracias a la locación o el estado de la persona, de donde vive, y el review rating, que es la reseña. Entonces, a partir de esto se realizan ciertas gráficas como la cantidad de compra, donde vemos que para personas jóvenes y mayores la cantidad no es tan alta, la frecuencia de la cantidad de compra, pero para los adultos sí tienen una mayor frecuencia, lo cual indica pues que en general los adultos tienen una mayor adquisición para realizar sus gastos. Además vemos cómo para este mismo comportamiento sucede en cuanto a la reseña. Para jóvenes y mayores se tiene una reseña baja, pero los adultos sienten mayor conformidad respecto a sus adquisiciones. Por otro lado, realizamos un análisis según el estado. Entonces graficamos cómo se comporta la edad, la densidad y qué picos tiene, ya que gracias a esto logramos ya ver distribuciones no uniformes, sino vemos distribuciones que son gaussianas, multimodales y entre otras. En este caso se analizó qué métodos de pago emplean los usuarios y cuáles son sus favoritos, ya que esto está relacionado directamente con la edad. Es decir, en estados donde existen picos, mayormente en edades de jóvenes o adultos, encontramos que los métodos de pago más usados son aplicaciones móviles, digamos Venmo o tarjeta de crédito, mientras que en ciertos lugares como donde se encuentran picos de adultos mayores, ya los métodos de pago favoritos pueden cambiar, como transferencia de banco, tarjeta de crédito. Incluso prefieren mucho más estos métodos que métodos móviles o de aplicaciones, y pues es un factor que se puede visualizar en diferentes grupos. Por otro lado, se realizó una agrupación de datos empleando CAMIS, en el cual primeramente se empleó el método del codo y Silhouette para visualizar cuál sería la mejor agrupación o el número de clústeres, y se descubrió que un número adecuado puede ser el número 7, ya que vemos que para Silhouette el número 7 da un puntaje alto, se acerca más a 1, y para el método del codo vemos que existe una buena inflexión. ¿Por qué no se selecciona el clúster número 8? Porque vemos que
cuando asciende en 8 vuelve a descender, lo cual puede indicar un sobreentrenamiento que se quiere evitar. En este caso vemos las agrupaciones de los 7 clústeres, los cuales no son tan claros y por eso ahorita se realiza una reducción de dimensionalidad, pero primero veamos las agrupaciones. En estas agrupaciones se identificaron características muy relevantes, como lo son estas primeras 4 de acá: la edad, la cantidad de compra, el review y las compras previas. Para cada agrupación hubo un gran cambio y fue el grupo de las edades, ya que en la primera agrupación se obtuvo un grupo mayormente de adultos y mayores, mientras que en otras se obtienen adultos y jóvenes o jóvenes y adultos y así sucesivamente, como en este caso que ni siquiera se alcanza a observar nada de jóvenes. Y según cada grupo se observan diferentes características. Por ejemplo, existen grupos de adultos y mayores que tienen una cantidad de compra alta y tienen una buena percepción en general a comparación de otros grupos, y además tienen un historial de compras alto. Sin embargo, en otros clústeres se visualiza todo lo contrario. Existen grupos de personas, por ejemplo, jóvenes, que la cantidad de compra es pequeña a comparación de otros grupos, tienen una reseña o una percepción más negativa y las compras previas son altas. También existe otro grupo donde existe compras altas, alto review, pero un historial bajo, y estos son los comportamientos más determinantes para los 7 clústeres. Acá se visualiza la reducción de dimensionalidad para las 7 agrupaciones, donde se ve un poco mejor, y se realiza una segmentación por cada means con los mismos 7 clústeres, donde se visualiza el gasto total de los usuarios según la frecuencia de compra, donde vemos distintos grupos, desde personas que realizan un gasto pequeño, pero la frecuencia es alta, es decir, esto lo podemos asociar con gastos pequeños, gastos hormigas o de necesidades diarias, pero también hay personas que realizan unos gastos altos y de frecuencia de compra altas. Por otro lado, vemos otro grupo de gastos altos, pero la frecuencia de compra es o más moderada o es menor. Por ejemplo, este grupo de acá tiene una frecuencia que puede ser una frecuencia de compra muy baja, pero la cantidad de gastos suele ser alta. Por último, realizamos un modelo de clasificación empleando XGBoost por grupos de edad para predicción de la talla, donde tenemos 2 grupos de tallas: Small, las cuales se encuentran S y M, y Large para X y XL. La técnica XGBoost se seleccionó porque fue la que mejor resultados y métricas obtuvo a comparación de redes neuronales o una máquina de vectores. Entonces nosotros por cada grupo graficamos la matriz de confusión y empleamos la técnica Hold Out para el entrenamiento, donde se tiene 70% de entrenamiento, 15% de prueba y 15% de validación para los datos. Entonces vemos cómo se dividen estos datos y vemos métricas como precisión, recal, F1 score y las matrices de confusión. Estas matrices de confusión tienden a tener un sesgo hacia las tallas pequeñas porque mayoritariamente la base de datos tiene la talla M como la de mayor moda, entonces obviamente predice más esto, y por esto tocó hacer un balance de clases por medio de datos sintéticos para las tallas grandes, ya que existía un desbalance por esta talla minoritaria. Sin embargo, pues aún existe una confusión y un sesgo hacia las tallas pequeñas. En general, la precisión estuvo alrededor de 0.62 para los 3 grupos, y el recal más alto se obtuvo para el grupo de personas mayores. Por otro lado, vemos el resultado para el grupo de jóvenes y por último para el grupo de los adultos. Se realizaron pruebas donde para el grupo de los adultos se insertaron 5 datos y los 5 los predijo. Para el grupo de los jóvenes predijo 3 de 5, y para el grupo de los mayores se predijo 2 de 5 pruebas realizadas. Finalmente, como conclusión, tenemos que el saber qué técnica es la correcta a emplear es el medio para poder llegar a obtener los mejores resultados de nuestros modelos. La agrupación por K-means pues nos permitió identificar 7 grupos diferentes, los cuales cuentan con edades, adquisiciones de dinero diferentes y percepciones positivas y negativas respecto a los productos. Como recomendaciones, se espera que a futuro se empleen otras técnicas de clasificación para ser comparadas y ver si se pueden obtener mejores resultados.